Nuestro planeta. La vida en la Tierra no siempre es fácil. Géiseres, erupciones, violentos terremotos y volcanes amenazan la vida humana. Pero incluso aquí, la gente sobrevive y prospera. Los entornos más duros nos obligan a luchar, a descubrir y a innovar. En Islandia, el ingenio humano nos permitió establecernos en esta tierra humeante, movediza y furiosa. Todos estos volcanes son peligrosos y pueden causar daños muy graves. Las placas formaron este enorme valle, placas que aún se siguen separando la una de la otra. El cráter expulsó bombas volcánicas, ceniza y pumita sobre todo el pueblo. En Islandia, la furia de los volcanes es 10 veces mayor porque están cubiertos por glaciares. Las erupciones provocan nubes de ceniza y poderosos corrimientos llamados jökulls. Este tipo de jökulls no deja nada atrás, lo cubre todo o lo arrastra todo. En la vida, en cualquier parte del mundo puede pasar cualquier cosa. Siempre estás a esto de morir de todos modos. Los humanos no podemos detener el poder de la naturaleza, pero podemos contraatacar. Los islandeses, que sufren condiciones extremas desde tiempos inmemoriales, han tomado la delantera al resto del planeta, encontrando soluciones innovadoras para hacer frente a los peligros naturales y desarrollado revolucionarias tecnologías para sacar partido a esta tierra inestable. Vivir en territorio extremo. Islandia. Todo el territorio islandés muestra las cicatrices de su turbulenta historia. Esta tierra emergió de las profundidades del Atlántico cuando se abrió una grieta en la placa tectónica oceánica. Una grieta que se puede explorar buceando hasta el punto de origen de Islandia. Estamos justo en el centro del valle. En ese lado está la placa continental de América del Norte y detrás de nosotros está la placa continental eurasiática. Aquí es donde, en cierto modo, nace Islandia. Las placas se separaron y en este punto formaron este enorme valle. Placas que aún se siguen separando la una de la otra. Este lugar es único en el mundo y los buceadores sueñan con él. Al menos, lo suficientemente atrevidos como para bucear entre dos placas tectónicas. El grueso traje protege al aventurero del agua casi helada. En este insólito lugar, donde la tierra se desgarra, los buceadores pueden tocar dos continentes a la vez. Con la mano izquierda, Europa, y con la derecha, América. El agua es excepcionalmente pura, y en ella aparecen flotar como astronautas. Procede de los glaciares y se filtra entre las fracturas de las rocas basálticas. Luego desciende hasta formar una capa freática a 8 kilómetros de profundidad y vuelve a emerger aquí, 30 años después, filtrada por las rocas volcánicas. Esta fisura que atraviesa Islandia es la única parte expuesta de una enorme grieta de 15.000 kilómetros que se extiende desde el Atlántico Norte al Atlántico Sur. Salpicada de volcanes submarinos,
La dorsal mesoatlántica es el resultado del desgarro de la corteza terrestre provocado por la deriva continental. Hace 20 millones de años, el magma se abrió paso entre la falla y provocó que los volcanes, que se convirtieron en Islandia, emergieran del océano. En la actualidad, las dos mitades de la isla siguen alejándose la una de la otra varios centímetros al año. Islandia es una tierra joven, movediza e inestable. Los terremotos suceden a diario, causados por el movimiento del magma bajo tierra. Desde las entrañas de la Tierra, el magma se abre camino a través de las grietas de la corteza hasta la superficie. Y hay que vigilar constantemente la Tierra para anticiparse al despertar de los volcanes y proteger a la población. Bjarki Kaldalandfries forma parte de un equipo de científicos que durante 24 horas al día buscan señales del repentino despertar de uno de los 130 volcanes activos de Islandia. Hoy ya se han producido unos 15 terremotos en Islandia, la mayoría de ellos repartidos por todo el país. Los círculos azules representan las estaciones sísmicas, unas 70 o 72 estaciones en Islandia. La marca roja indica el epicentro del terremoto que acaba de producirse. Pueden producirse entre 20 y 100 terremotos al día. Claro, si hay una erupción, hay mucha más actividad sísmica que ahora. No podemos predecir cuándo se produce una erupción, pero atisbamos la actividad en la zona. Avisamos a la población lo antes posible si creemos que algo va a ocurrir. Claro, siempre es mejor antes que después. El tiempo que transcurre entre la alerta sísmica y la erupción de un volcán es variable. Cada volcán tiene su propia personalidad, identificada por los vulcanólogos. La característica silueta del Hekla se alza al final del camino. Es uno de los volcanes más temidos y vigilados de Islandia. Tiene la mecha muy corta. Hoy, un equipo de vulcanólogos de la Universidad de Reykjavik busca indicios de una posible erupción. El equipo, dirigido por Potel, mide la inclinación de las laderas del volcán con un láser. Cuando la presión en el volcán aumenta, este lado se inclina ligeramente. Y cuando la presión disminuye, que es lo que ocurre durante las erupciones, la inclinación va en la dirección opuesta. Por tanto, podemos apreciar los cambios de presión en el volcán con este método. Ahora está aumentando por encima del nivel máximo. El nivel de llenado de la cámara magmática ha superado el máximo que alcanzó antes de la última erupción. Los científicos temen otra inminente. Y la ira del volcán Hekla es formidable. Ha entrado en erupción, incluso en periodos de la prehistoria. Justo detrás de nosotros podemos ver una erupción de 1845, en la que el flujo piroclástico se acercó tanto a las granjas que la población tuvo que desplazarse. También erupcionó en 1970. En ese caso, un gas tóxico se adhirió a la ceniza, que se depositó a unos 200 kilómetros de distancia. En esa zona había ovejas y contrajeron otosclerosis, es decir, los huesos de sus oídos empezaron a crecer en exceso. Se han producido muchas erupciones que han afectado al medio ambiente de diversas maneras. Cada erupción es única y amenaza a la población de una forma diferente. La magnitud de la erupción no hace que los volcanes sean peligrosos, sino principalmente el tipo y duración de la erupción. Y todos estos volcanes son peligrosos y pueden causar daños muy graves. El Hekla es uno de ellos. Generalmente necesita muy poco tiempo para iniciar una erupción. En la última, ocurrida en el año 2000, pasaron 79 minutos entre el primer pequeño temblor y el inicio de la erupción. Es como una bomba con una mecha muy corta. El efecto devastador de esta bomba aumentará aún más debido a la peculiar topografía de Islandia.
Casi el 12% del territorio está cubierto de glaciares. El mayor de ellos, el Vatnajökull, ocupa una extensión superior a 8.000 kilómetros cuadrados. Como en todo el mundo, los glaciares se encuentran donde hace frío, en la cima de las montañas. Pero en Islandia, las montañas son volcanes. Los mayores volcanes activos están coronados por glaciares. Y donde el hielo y el fuego se encuentran, se producen fenómenos sorprendentes y potencialmente peligrosos como los aluviones glaciares. Odur Sigurdsson es glaciólogo y desde los años 60 estudia e intenta predecir la aparición de estos aluviones glaciares islandeses llamados Jökullaups. Toda esta zona que vemos delante de nosotros se formó gracias a los Jökullaups. Este tipo de Jökullaups tiene su origen en las erupciones volcánicas bajo el glaciar. Esas erupciones pueden derretir enormes cantidades de hielo en muy poco tiempo. Esa agua tiene que descender hacia las tierras bajas y normalmente lo hace en forma de una enorme crecida. Y ambas erosionan el terreno y al mismo tiempo lo moldean mediante el depósito de sedimentos. Como vemos aquí, toda esta zona son sedimentos de los Jökullaups de Katla. Y los Jökullaups, cuando fluyen, constituyen el mayor río del mundo durante un par de horas. Este tipo de Jökullaups no deja nada atrás. Lo cubre todo, lo arrastra todo. Ninguna estructura hecha por el hombre sobrevive a un Jökullaup así. Estos aluviones ya han causado daños por valor de decenas de millones de euros en las infraestructuras de Islandia, al arrasar puentes y carreteras. Durante una crecida glacial, el caudal de los ríos supera al de Amazonas con más de 200.000 metros cúbicos por segundo. Este glaciar oculta uno de los volcanes más activos de Islandia. La transferencia de energía de la lava al hielo es extremadamente rápida, casi instantánea. Puede alcanzar incluso varios cientos de miles de metros cúbicos por segundo. Suele abandonar el lugar de forma instantánea, pero a veces acumula cierto volumen de agua, lo que provocará que los Jökullaups sean aún mayores. Para los islandeses, es importante poder prever la formación de estos maremotos lo más río arriba posible. Por eso, en la Facultad de Ciencias de la Tierra de Reykjavik, el vulcanólogo Magnus Tumi prepara una expedición para explorar una caldera geotérmica en pleno glaciar Vatnajökull. Una treintena de científicos de diversas disciplinas examinarán esta caldera geotérmica donde el hielo y el fuego confluyen y dan origen a tsunamis destructivos. Iremos en coche hasta aquí y luego hasta Grímsvötn. Haremos mediciones para ver qué cambios se han producido en la superficie del hielo debido a la actividad geotérmica. Cada año, Magnus Tumi vigila la evolución del deshielo del glaciar sobre las cámaras magmáticas. La formación de nuevas calderas bajo el glaciar es claramente visible en las fotos aéreas. Mediremos este. Este está creciendo. Las crecidas que se están produciendo están siendo problemáticas. Hay que tener especial cuidado con los volcanes cubiertos de hielo por los posibles daños y peligros que originan. Por eso tenemos que vigilar a estos volcanes. Necesitamos saber qué está pasando. Para llegar al punto de partida de la expedición, el equipo debe atravesar grandes llanuras de arena volcánica. Cada centímetro cuadrado de Islandia exhibe muestras de vulcanismo.
El ambiente es alegre cuando los científicos se reúnen en el campamento base antes de partir hacia el glaciar. Los jeeps están repletos de equipos de medición de alta tecnología, algunos de los cuales pertenecen a Erik Sturkel, un vulcanólogo noruego que lleva mucho tiempo participando en estas misiones. Aquí mediremos dos parámetros principales, pero lo más importante es lo que está ocurriendo en la cámara de magma. Por medio del GPS vemos que se está elevando, así que pinta bien para una próxima erupción. A los islandeses les fascina. Si se produce una erupción, van a verla. Así entienden mejor cómo funciona el mundo, que es algo muy útil para todos. El convoy sale ahora hacia el glaciar. El hielo es negro. Guarda el recuerdo de una erupción reciente. Han desinflado los enormes neumáticos de los vehículos para que se aferren mejor a la mezcla de hielo y ceniza volcánica. El equipo científico se aventura sobre la capa de hielo que sella el cráter para escanear la caldera glaciar y obtener una imagen tridimensional. Esta cúpula de lava podría bloquear la próxima erupción. Si la presión del vapor y de la lava a 1000 grados centígrados es demasiado fuerte, cederá, liberando repentinamente una enorme cantidad de agua y cenizas. A veces, cuando el peso del glaciar bloquea la erupción, el agua caliente se desplaza bajo la capa de hielo y vuelve a emerger en el otro extremo del glaciar. Es lo que ocurrió en 1996. Un maremoto irrumpió a 50 kilómetros de la erupción, para sorpresa de los científicos. Estos fenómenos son complejos y aún poco conocidos. Por eso es importante estudiarlos para proteger a los islandeses. El escáner 3D les permitirá modelar virtualmente la caldera y simular su actividad en el laboratorio. Los islandeses han aprendido a enfrentarse a fuerzas imposibles de controlar. Los puentes están diseñados para resistir las marejadas, gracias a unos cimientos excavados a 20 metros de profundidad y rodeados de diques que desvían la enorme ola en lugar de intentar detenerla. De este modo se puede proteger la única carretera que rodea el sur de la isla. El deshielo de los glaciares nutre los numerosos ríos y cascadas de Islandia. Las caídas son pronunciadas, el potencial energético de los ríos es enorme y los torrentes procedentes de los glaciares permiten accionar turbinas y producir electricidad. El 70% de la electricidad producida es de origen hidroeléctrico y el 30% restante es geotérmica. Islandia sigue importando combustibles fósiles para los vehículos, pero aspira a lograr la independencia energética en menos de 20 años, gracias a los combustibles alternativos. Los islandeses también han tenido que innovar para hacer frente a las avalanchas. Desde la década de 1970, esta ha sido la principal causa de muerte relacionada con fenómenos naturales. En el noroeste, la parte más antigua de la isla, el paisaje ha sido esculpido por glaciares que ahora han desaparecido. Esta configuración de fiordos es muy propicia a las avalanchas destructivas. Los habitantes han encontrado innovadoras estrategias para convivir con esta amenaza cerca de los pueblos. Los pueblos están situados al pie de las paredes, a pesar del peligro. La franja costera es estrecha y las avalanchas caerían directamente sobre las casas.
Pero los pescadores y sus familias no tuvieron muchas opciones a la hora de elegir un espacio para construir. Harpa Grimsdottir es glacióloga y su pueblo está protegido contra avalanchas desde una tragedia ocurrida en 1995 por un enorme dique. Se trata de un dique deflector construido para desviar las avalanchas procedentes del Gran Barranco. Las aparta de la trayectoria del pueblo hacia el mar. En 1995, una gran avalancha destruyó la parte izquierda de la localidad, en la que ahora hay zonas verdes y algunas casas. Murieron 20 personas en sus casas y se decidió crear un nuevo sistema de prevención ante fenómenos naturales. Y este es un buen método para protegerse de las avalanchas. Es más fácil desviar una avalancha a toda velocidad que intentar detenerla por completo. Las laderas de estas montañas tienen unos 40 a 45 grados de inclinación. Una inclinación que favorece las avalanchas de nieve seca. Este dique deflector, uno de los más largos del mundo, ha demostrado su eficacia en muchas ocasiones. Ha redirigido descomunales avalanchas sin que afectasen al pueblo. Este elemento de protección ha de complementarse con una vigilancia constante del manto de nieve. El litoral de esta parte de Islandia se calienta con la corriente del Golfo y los glaciares, y el manto de nieve está cerca de su punto de fusión. El equilibrio térmico es frágil y la nieve puede precipitarse repentinamente por las empinadas laderas de los fiordos, motivo por el que es necesario analizar periódicamente el manto de nieve. Hemos hecho este agujero para registrar las capas de la nieve y ver si alguna de ellas es débil y cuánta nieve nueva hay sobre la nieve más antigua y estable. La nieve húmeda puede provocar avalanchas húmedas que normalmente avanzan un poco más despacio. No alcanzan tanta velocidad como las avalanchas de nieve seca, cuyo poder destructivo puede ser importante, puesto que son muy densas y pesadas. Este pueblo se beneficia de un nuevo sistema de protección contra las avalanchas. No había espacio suficiente para desviar una avalancha hacia un lado del pueblo. Así que se construyó un impresionante muro de 2 kilómetros de largo que podría detener el avance de una futura avalancha. Desde la llegada de los primeros colonos noruegos en el siglo X, los habitantes de Islandia han sufrido erupciones fatales. Aunque lo afrontan con calma, esta amenaza permanente está grabada en la memoria colectiva de los 330.000 islandeses. Todos saben la fecha de la erupción del volcán Laki. En 1873, 10.000 islandeses perecieron tras una de las mayores erupciones de la historia de la humanidad. En 2 días, la erupción expulsó tanto dióxido de azufre como la industria europea actual en un año. En Islandia muchos pueblos están situados al pie de los volcanes, lo que aumenta el peligro que representan las erupciones, como ocurrió en 1973 en las islas Vestmann, a pocos kilómetros de la costa islandesa. Los islandeses tienen una fascinante capacidad para enfrentarse a peligros que amedrentarían a la mayoría. Apreciamos en ellos las mejores cualidades del ser humano, como su capacidad para desarrollar tecnologías que hagan frente a las fuerzas de la naturaleza. A veces parece que las dificultades nos motivan a encontrar formas de aprovechar las fuerzas de la naturaleza. De hecho, aquí, en Heimaey, tuvo lugar un increíble enfrentamiento entre volcanes y humanos. Y entre los que vencieron al volcán Heimaey estaba Svíborg Björnsson, que luchó por salvar la isla natal. Este puerto y la isla son muy importantes para Islandia. Este es el único puerto en la costa sur de Islandia. Si lo hubiéramos perdido, nuestra industria pesquera habría perdido mucho más. Por eso nos esforzamos tanto en defenderlo. Y lo conseguimos.
En 1973, la isla de Heimaey sufrió una enorme erupción volcánica. Durante 5 meses, el volcán que forma la isla expulsó cenizas y lenguas de lava, amenazando al pueblo y a sus 5.300 habitantes. Ante este peligro, encontraron nuevas soluciones para detener el flujo de lava. Esa montaña se llama Helgafell, la montaña sagrada. Llevaba dormida 5.000 años y nadie esperaba que volviera a entrar en erupción. Pero de repente, en las afueras de la ciudad, se abrió una fisura volcánica que creó otra aquí a la izquierda. Y la colina que se extiende desde la montaña hasta el puerto es el flujo de lava que expulsó en 1973. La noche del 22 de enero, la tierra de la isla se desgarró. Fuentes de lava brotaron cerca de las casas y la grieta alcanzó rápidamente 300 metros de longitud. La población de la isla fue evacuada y un grupo de 250 voluntarios, entre ellos Swedenborg, decidió quedarse para defender el pueblo y el puerto pesquero. Pero luchar contra el volcán sería mucho más difícil de lo que creían. Recorrimos la fisura que se abrió inicialmente. En principio se extendía desde el mar a ese lado hasta la otra orilla en el lado opuesto. Surgieron fuentes de lava durante la primera noche y el primer día a lo largo de ella, pero luego la actividad se concentró gradualmente en este lugar donde se abrió el cráter principal. Al principio no escupió mucha lava, pero sí expulsó bombas volcánicas, ceniza y pumita sobre todo el pueblo. Durante las 2 primeras semanas, esos fueron los problemas a los que tuvimos que enfrentarnos. El nuevo volcán bombardeó literalmente el pueblo. Las bombas de lava provocaron incendios y las casas quedaron sepultadas bajo un manto de ceniza ardiente. Pero de repente, el 19 de febrero, el peligro cambió de forma. El nuevo volcán, apodado la Montaña de Fuego, liberó un flujo de lava que pronto alcanzó los 100 metros de espesor. La lava entró en el pueblo y amenazaba su preciado puerto. Swedenborg y sus colegas físicos propusieron una solución que parecía descabellada: enfriar con agua los bordes de las lenguas de lava para que se solidificaran. El proceso fue un éxito, gracias a barcos cisterna que llegaron desde Europa. El flujo de lava se detuvo a unas decenas de metros del puerto. La idea de enfriar la lava surgió de la observación de un volcán que emergía del mar al sur de Heimaey. Los científicos islandeses apreciaron que en las orillas de la nueva isla, las coladas de lava se solidificaban al entrar en contacto con el agua del mar. La naturaleza inspiró la idea del enfriamiento de la lava. Y de la observación del proceso nació otra idea. Los habitantes de las islas Vestman se dieron cuenta también que era una forma de producir vapor y que se podía aprovechar. Calculamos que aquí el enfriamiento de la lava generaba calor para calentar la ciudad durante 45 años, pero tardamos unos 5 en encontrar el mejor método de explotación, que estuvo en funcionamiento 10 años. Decíamos que nos estábamos vengando de la lava. Heimaey es un laboratorio al aire libre en el que se intentan entender los peligros de una erupción cerca de las casas. Los peligros asociados a una erupción son múltiples. Flujos de lava, bombas volcánicas, nubes de ceniza, todos pueden proceder de un mismo volcán durante una misma erupción. Este proyecto de enfriamiento de lava sigue siendo un caso de estudio para los vulcanólogos de todo el mundo. Aquí, el ser humano no solo logró contener una fuerza natural destructiva, sino que la lucha por conseguirlo estimuló la industria geotérmica islandesa.
Desde hace siglos, los islandeses intuían que el fuego que yace bajo sus tierras podría servir para algo. El agua caliente de los ríos a más de 40 grados centígrados permitió a los primeros colonos vikingos bañarse en piscinas humeantes, las precursoras del jacuzzi. Hoy los mantienen viva la tradición y acuden los domingos en familia a chapotear en los ríos de montaña. Cuando la presión subterránea es alta, emerge agua caliente del suelo impulsada por el vapor de agua. Se llama geyser. Este es el más famoso, Geyser, el que dio nombre a todos los géiseres del mundo. Un geyser actúa en 3 fases. Primero, el agua se acumula en una cámara subterránea cerca del magma. El agua se calienta y se expande, pero queda atrapada en la cámara. La presión aumenta y como resultado, el punto de ebullición del agua aumenta. El agua permanece líquida incluso a 150 grados debido a la presión. La temperatura sigue aumentando y acaba formándose una burbuja de vapor en el fondo de la cámara. El vapor impulsa el agua, que es expulsada a la superficie, y a su vez disminuye bruscamente la presión en la cámara. El agua, a más de 100 grados, hierve de repente. Aunque aún no se ha aprovechado la energía térmica de los géiseres, el agua subterránea caliente tiene muchos usos. La región de Héragerði abastece al resto de Islandia de frutas, verduras y flores gracias a técnicas de cultivo específicas que Guðrýður Helgadóttir enseña en la Escuela Estatal de Horticultura. Esta tubería va directamente a la cámara subterránea que está a medio kilómetro de profundidad. Parte del vapor llega por esa tubería al edificio de la escuela y el resto del vapor va a los invernaderos. Utilizamos el vapor para calentar los invernaderos, donde cultivamos, por ejemplo, plátanos, tomates y todas las demás plantas. El ácido suelo volcánico y el clima de Islandia impiden la agricultura al aire libre. Sin embargo, los islandeses producen el 50% de su demanda de verduras y el 100% de ciertos frutos gracias a los cultivos en invernaderos. Estas prácticas se enseñan aquí, en la Escuela Estatal de Horticultura. Los árboles son muy escasos en Islandia, pero este invernadero permite la existencia de esta preciosa selva desde hace 70 años. La visita es una oportunidad única para que los niños islandeses descubran algo que para ellos es desconocido: una selva con sus habitantes. La escuela cuenta con 12 invernaderos geotérmicos y en cada uno de ellos se ajustan con precisión la calefacción, la humedad y la luz artificial en función de la planta que se cultiva. Sorprendentemente, los plátanos poseen las cualidades necesarias para ser cultivados en Islandia. Si producimos tomates y pepinos en invernaderos, debemos utilizar luz artificial porque las plantas necesitan una gran intensidad luminosa. Pero en invierno, el día más corto es de solo unas 5 horas. Entre el 21 y el 2 de diciembre apenas hay luz. Pero a los plátanos no les importa, simplemente crecen más despacio. El peligro de la energía geotérmica es que no siempre es estable. De vez en cuando se producen terremotos. Y en alguna ocasión, durante un terremoto, hemos perdido el sistema de calefacción. Y eso es realmente una gran desventaja. Cuando se producen terremotos, que es a menudo, aparecen grietas que suponen vías de escape para el vapor. En 2008, un geyser apareció de repente en el jardín del vecino Guðrún Eva Minebudóttir, algo que aprovechó para construir este invernadero geotérmico que abastece de frutas y verduras a todo el vecindario. Guðrún y su hija Minerva se beneficiarán de ello hasta el próximo terremoto. En la zona contigua a mi jardín no se puede construir porque el suelo está caliente. Años antes de mudarme aquí, salía vapor de esa zona.
Aunque han construido casas acogedoras, uno se pregunta por qué los islandeses se aferran a su furiosa tierra. A menudo pienso en ello. Esta isla podría explotar literalmente, pero es como si estuviéramos acostumbrados y nadie pensara en ello. De todos modos, en la vida, en cualquier parte del mundo puede pasar cualquier cosa. Siempre estás a esto de morir de todos modos. El inestable suelo islandés brinda oportunidades a quienes saben domesticarlo. Los islandeses parecen extraer su fuerza vital del peligro, del mismo modo que extraen energía del subsuelo para alimentar sus invernaderos y centrales geotérmicas. Es una visión del mundo perfectamente adaptada a las duras condiciones islandesas. Desde los años 60, Albert Albertsson es un pionero de la energía geotérmica. Ahora dirige un auténtico imperio basado en la explotación de los recursos naturales islandeses. Para él, todo lo que ofrece la naturaleza es un regalo del cielo en potencia. Me encantan los terremotos. Mantienen la tierra abierta para que el flujo que hay ahí abajo circule y acumule el calor de las rocas. Por tanto, los terremotos hacen que nuestro recurso sea renovable. De hecho, impulsa nuestras vidas. Este cordón lo hicieron los indios de Norteamérica. Ellos estaban espiritualmente vinculados con la naturaleza, pero, por desgracia, se ha perdido ese vínculo. Por ejemplo, cuando los indios cazan una presa, aprovechan cada parte de ella. Por eso, uno de los principales objetivos del concepto de Resource Park es una sociedad sin residuos. No hay residuos, solo recursos que aprovechar. Uno de los mejores ejemplos de la filosofía del visionario Albert Albertsson, tan eficaz como extremadamente lucrativa, es la Laguna Azul, uno de los iconos de Islandia. Todo empezó en los años 60. Una de las centrales eléctricas de Albert vertía agua en las piscinas de roca volcánica cercanas. El líquido liberado, saturado de silicato, tiene un color vibrante, está caliente y los lugareños están acostumbrados a bañarse en estas lagunas. Esta agua turquesa les cura afecciones cutáneas como la psoriasis. 40 años después, construyó un complejo termal que atrae cada año a 1,5 millones de visitantes de todo el mundo. Aquí se bañan y siguen un tratamiento a base de silicatos que cuesta más de 100 euros al día. Gracias a la Laguna Azul, el vertido de la central aporta mucho más que la propia central. Toda una lección de optimización de recursos. En torno a su primera central, Albert Albertsson ha creado poco a poco un Silicon Valley geotérmico, el Resource Park. Aquí encontramos empresas emergentes que emplean energía geotérmica o sus derivados. Por las llanuras islandesas discurren numerosas tuberías. Transportan el preciado fluido geotérmico hasta las centrales eléctricas que liberan principalmente vapor de agua y un pequeño porcentaje de CO2. La energía geotérmica cubre el 30% de la demanda energética del país y proporciona, además, calefacción a las principales ciudades. Una central geotérmica produce electricidad y agua caliente a partir de fluido geotérmico, una mezcla de gases, minerales y agua a presión. Los pozos se perforan hasta una profundidad de 2 kilómetros, donde el nivel freático está cerca de las rocas volcánicas calientes. Como en un geyser, la presión del fluido geotérmico se reduce a medida que asciende por la tubería. Al llegar a la superficie, el fluido sigue sometido a una presión considerable y debe ser despojado de los minerales que corroen las tuberías. Por un lado, se recupera el calor para calefacción y por otro, el vapor de agua a presión acciona una turbina que produce electricidad, como la dinamo de una bicicleta.
Al cabo de unos años, la capa freática se vacía y su explotación debe cesar hasta que se rellene con agua de lluvia y de mar. Para Albert Albertsson, el pionero de la energía geotérmica islandesa, siempre es un orgullo recorrer sus antiguas centrales. Las supervisa de cerca todas. Algunos coleccionan sellos o mariposas y Albert colecciona centrales geotérmicas, que siguen funcionando y son testimonio del ingenio humano para superar retos tecnológicos. La central más reciente produce 100 veces más energía que los primeros modelos, que recuerdan a viejas locomotoras de vapor. Y aquí tenemos el precioso edificio de la central eléctrica. Y su interior es una obra de arte, una maravillosa maquinaria surgida de la mente de personas. En la turbina se han aplicado las leyes básicas de la termodinámica, de la naturaleza, así que para mí es una bellísima obra de arte. Islandia es la prueba de que la geotérmica es una fuente fiable de energía renovable. Los islandeses intentan ahora aprovechar directamente el calor del magma mediante perforaciones profundas. El equipo de ingenieros de Albert acaba de lograr un hito. Han excavado un pozo hasta el magma, a unos 4 kilómetros de profundidad. Es un proceso muy prometedor, ya que les permite acceder a 10 veces más energía. En muchos lugares del mundo sería rentable perforar a gran profundidad. Esta tecnología podría utilizarse en otros países y dar más prominencia a la energía geotérmica. Islandia ya contribuye a la reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables. Pero los científicos islandeses quieren ir más allá y limpiar nuestra atmósfera. Han desarrollado un proceso llamado CarbFix, que permite contener el CO2 bajo tierra durante largos periodos de tiempo. Las emisiones de CO2 son solo un subproducto de la producción de energía geotérmica. Pero nosotros hemos dejado de emitir CO2 a la atmósfera. Lo que hacemos es combinar CO2 disuelto con basalto para formar estas piedras. Una vez que el CO2 se convierte en piedra a través de este proceso, este será su estado durante millones de años. Por tanto, es una forma permanente de luchar contra el cambio climático. Otros métodos de inyección de CO2 en cámaras subterráneas ya se han probado en otros lugares sin éxito. CarbFix, el método islandés, es totalmente seguro. El CO2 se petrifica en pocos años. Sigurdur Reynir Gislason, del Instituto de Ciencias de la Tierra de Reykjavik, es uno de los padres de este proceso. Su objetivo es optimizarlo para su uso a gran escala. En este conducto de titanio está parte de la solución para reducir el efecto invernadero que parece estar alterando el clima de nuestro planeta. Lo que hacemos aquí es intentar replicar los procesos de la planta de CarbFix en Hellisesi, al este de Reykjavik. Aquí tenemos un conducto de titanio y una bomba que impulsa CO2 líquido. El conducto está lleno de vidrio basáltico. En cuanto el agua comienza a filtrarse y reaccionar con el basalto, el agua cargada de CO2 ataca las rocas y libera calcio, magnesio y hierro. Y esto es lo bello del proceso. Formamos un sólido estable. Es la forma más estable de carbono en la Tierra. Alrededor de la mitad de este mineral es CO2. Es decir, su CO2 equivale a un volumen de 75 litros. Al de este recipiente, al de este y al de este otro. Podríamos coger todo el CO2 y cabría en este mineral. Motivados por un entorno de recursos limitados, los islandeses han encontrado soluciones para convertir los subproductos industriales en inocuos o incluso transformarlos en riqueza. La naturaleza inspira nuestra creatividad tecnológica, pero también la artística, como lo demuestra Harpa, el centro cultural de Reykjavik,
o la iglesia de Hallgríms, inspirada en las columnas basálticas y los glaciares de Islandia. No hay duda de que cuando rezan, los islandeses conversan con las fuerzas de la naturaleza sin miedo. El pueblo islandés ha sabido adaptarse a los embates y estruendos de su tierra extrema. Islandia podría exportar, además de su electricidad verde, las soluciones para vivir en armonía con la naturaleza que han desarrollado sus habitantes. Así, podríamos reducir el impacto negativo de la sociedad industrial sobre nuestra frágil tierra.